Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Presubet. Al norte de las planicies Orange, pasando el río, varios pueblos sobresalían rodeados por un vasto mar de viñas. El tiempo de la cosecha había pasado, la tierra tenía un color triste y estaba llena de ramas sin hojas. Tal vez debido al clima, el cielo de la tarde estaba cubierto de nubes grises. No está lloviendo. Pero si no llueve hoy, mañana lo hará. ¡Qué problemático! Mientras cabalgaba a través de los viñedos, Tigre miraba el cielo oscuro. Tigre se dirigía al pueblo más grande del área, Sounir. Iba al lado de 10 soldados sin armaduras, la mayoría vestía ropas sencillas y llevaba una espada a la cintura. Ya que estaban entrenados en combate, eran una fuerza de ataque muy fuerte. Más que un pueblo, parece una pequeña aldea. Rurik avanzó para cabalgar al lado de Tigre y dijo lo que pensaba mientras miraba el paisaje de Sounir. Tigre le respondió en confirmación. Desde arriba, el pueblo tenía una forma circular. Estaba rodeada por un muro de piedra del tamaño de un adulto, tenía puertas con gruesas placas de roble, una en cada una de sus 4 esquinas. Estaban cubiertas de yeso para protegerlas contra el fuego. Sounir es el centro de todas las aldeas locales. Augre seguía observando la ciudad mientras explicaba. Debido a lo relajado que se veía, debía ser un pueblo muy pacífico. La mayoría de las reuniones de las aldeas cercanas se hacen aquí. Además es un mercado abierto, aunque haya aldeas que están más cerca de los caminos principales que Sounir. Tigre tenía varios motivos para visitar Sounir. Uno era para darles un sentido de alivio a las personas llevando a Augre, el lord del territorio, consigo. El otro era que quería confirmar la situación de las aldeas, y el motivo final era para decidir sus acciones futuras. Oh, parece que está de buen humor. Tigre-san, nos quedaremos un poco más. Mientras miraba a los puestos que vendían kebabs de pescado, un hombre que estaba al lado de Rurik los escuchaba hablar. Peinó su desaliñado cabello castaño a un lado de forma torpe, descubriendo su rostro. Tenía una expresión de bromista. Su nombre era Aram, y era miembro del ejército de Sted. Cuando Tigre era prisionero, habían jugado juntos diversos juegos, como ajedrez, cartas, bolos. Nos quedaremos un poco más. El vizconde Augre y yo nos adelantaremos al punto de reunión. Respondió la pregunta de Aram con una pequeña broma, varias risas se escucharon desde los hombres en las cercanías. Si hubiera venido para confirmar la seguridad del pueblo, aun con ayudantes, Tigre solo necesitaría de 5 personas. La razón por la que fue con 10 personas fue debido a la existencia de la unidad de exploración de Aram. Aunque él tenía a 10 personas explorando las planicies Orange, fue el grupo de 5 exploradores de Aram quienes descubrieron al ejército de Ganelan. Esta mañana, Tigre los mandó llamar y los elogió por sus grandes servicios. Aunque su ayuda fue enorme, no hay mucho que pueda hacer. Pero, quisiera hacer lo que esté a mi alcance por ustedes, siempre y cuando esté dentro de mis capacidades. Aram le respondió diciendo. Hay un pueblo a 2 horas de aquí. Si es posible nos gustaría descansar ahí. En una situación donde no podían maniobrar por las planicies Orange y sin saber en qué momento podría aparecer masas, era una petición muy irrazonable. Pero ya que Aram lo dijo de forma tan apasionada, Tigre lo consideró seriamente. Sin embargo, Tigre sabía desde temprano antes de llamarlos que el vizconde Augre iría a una reunión a Sounir. Aunque necesitamos conseguir el permiso del vizconde Augre, creo que podremos ir si vamos sin armaduras. Cuando les dijo que Augre había aceptado, todos actuaron como niños felices, a pesar de estar alrededor de los 30. Ahora iban delante de Tigre mirando con interés los alrededores. Las calles eran rectas y de un tamaño considerable. Había cercos y pilares en los caminos, y al lado de las calles se erguían casas de piedra, ladrillo, con chimeneas circulares. Los niños hacían garabatos en la tierra o corrían por los jardines. A donde sea que miraran, el pueblo daba una imagen rural, pero por cómo estaban construidas las puertas, tabernas, y el mercado, era claro que muchos viajeros llegaban a la ciudad. Aunque era cierto del territorio de Tigre-san, Alsace, este lugar me hace pensar que la vida en Brunien no es tan diferente a la nuestra. Entiendo lo que dices. Pensé que sería más como Mosinel. Por ahora vayamos a comer. Entonces podremos buscar mujeres. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a una mujer hermosa. Esa es una buena idea. También me gustaría una buena cama. Mientras escuchaba a los soldados conversar alegres, Tigre llegó al punto de reunión. Era una casa 3 veces más grande que la posada de la zona, construida con piedra y ladrillos, su techo estaba cubierto con barro.
soldados conversar alegres, Tigre llegó al punto de reunión. Era una casa 3 veces más grande que la posada de la zona, construida con piedra y ladrillos, su techo estaba cubierto con barro. Mientras ayudaba al vizconde Augre a bajarse del caballo, Tigre le habló a Aram y los demás. Tienen 3 horas para hacer lo que quieran. Asegúrense de no causar problemas. Al escuchar que tendrían tiempo para sí mismos, su expresión cambió. Se dieron la vuelta y corrieron sin mirar atrás. Rurik observó sorprendido cómo se alejaban mientras se encogía de hombros. Rurik, tú también puedes irte. Estaremos bien, así que ¿por qué no acompañas a Aram? Le agradezco sus amables palabras, pero Vanadisama y Lady Limlicia me matarían si lo hiciera. Aunque Rurik lo dijo bromeando, su mirada era seria. Entonces, Batran, deberías ir a relajarte. Aun si 3 personas se reducían a 2, no sería significativo, además si se quedaban no tendría mucho que hacer. Los subordinados del vizconde Augre lo acompañaban. Tigre y Rurik atravesaron la entrada hacia el punto de reunión dentro del gran edificio de piedra. Una alfombra de lana se encontraba en el centro de la habitación y sobre ella una gran mesa con sillas alrededor. En los muros había estatuas consagradas a los 10 dioses. Después de que se reunieron todos los jefes de las aldeas, Tigre tomó asiento. Augre era el orador principal, así que Tigre permaneció en silencio mientras escuchaba. Aunque no había ninguna conversación especial, podía confirmar las buenas noticias de que no habían ocurrido daños. La reunión terminó en 1 hora, y la sesión fue levantada. No hubo información sobre la capital real. Aunque su expresión no lo demostraba, Tigre estaba un poco decepcionado. Para aquellos que no salían del pueblo, los viajeros y mercaderes eran valiosas fuentes de información y entretenimiento del mundo exterior. Se les ofrecían cuartos de hotel y comida, y el número de personas que pedían hablar con ellos era considerable. Aunque Tigre esperaba conseguir algo de información sobre la capital real, nada fue mencionado. Fue en vano. Terminó pronto. Después de salir del lugar de reunión, Rurik rascó su calva cabeza mientras miraba a los alrededores. Tan solo había pasado 1 hora desde que Aram y sus hombres habían partido. No volverían por un tiempo. Me pregunto si debería preparar una habitación para descansar o no. Augre sonrió irónicamente mientras apretaba su barba. Aunque los jefes del pueblo les ofrecieron un festín y alojamiento, habían planeado regresar pronto. Y aunque podía llamarlos y decirles que los prepararan, Augre no era un lord demandante. Buscaré un lugar para descansar. Vizconde Augre, debería volver al campamento y descansar. Si tú lo dices. Conde Born, tú también deberías tomar un descanso. Incluso si tan solo es por unas horas, te ayudará a relajarte. No, yo. Tigre dijo mientras pensaba y sacudió su cabeza ligeramente. Augre asintió con una sonrisa. Era un gesto característico de una persona muy modesta, aún así, ayudó a que Tigre se relajara. Supongo que sí. Muchas gracias. Después de agradecerle, Tigre y Rurik se alejaron del viejo vizconde. Rurik, ¿qué te gustaría hacer? Si me lo permite, primero me gustaría algo de alcohol. Ya sea vino o sake dulce sería bueno tomar un poco. Supongo que sí. Entonces busquemos un bar. La posada, el mercado, y la taberna están cerca de la entrada. Vi a muchas personas entrar ahí, y en el letrero estaba la imagen de una botella de vino, creo que también escuché muchas voces alegres dentro. El interior no era particularmente amplio, y la chimenea no había sido encendida ya que había varias lámparas y las ventanas estaban completamente abiertas. Entre los estantes había varias botellas de diversas formas y tamaños. La mitad de los lugares estaban ocupados. Tigre y Rurik se adentraron en la tienda y tomaron asiento junto a una ventana. Una robusta, mujer de mediana edad llegó para tomarles la orden. ¿Les gustaría una cerveza? Si quieren, también podemos prepararles algo ligero para que coman. Ordenaron un poco de pan y queso y un poco de encurtidos para comer. Rápidamente, sus tarros fueron llenados hasta el tope con alcohol y platos repletos de comida fueron puestos frente a ellos. Después de brindar, Rurik bebió su trago rápidamente. Es un buen alcohol. ¿Le gusta? No está mal. Tiene un sabor bueno y ligero. Mientras ordenaba felizmente otra cerveza, Rurik tomó un poco del repollo en vinagre. Después de probarlo, dejó escapar un sonido demostrando su interés. Aunque Tigre también probó los pepinillos, no encontró nada interesante en su sabor. ¿Qué sucede? Nada. Aunque se ven igual, el sabor es diferente a los de mi país. Lo mismo digo. Estos sabían diferente cuando los comí en Lake Meritz. No solo se trataba de esos platillos. Ya fuera pan o sopa, aunque se veían igual, su sabor era diferente. Tigre pensó que era algo refrescante, y al parecer Rurik pensaba lo mismo. Aún así, es bueno a su manera. Rurik dijo de forma exagerada al ver a Tigre fruncir el ceño. Se ve bastante sombrío. Ah, no pensé que se notara tanto. Tigre respondió despreocupadamente mientras observaba el paisaje fuera de la ventana, aunque el hombre calvo no le prestó atención. No ponga esa cara y beba un poco,
Al menos eso me gustaría decirle, pero por su preocupación, supongo que no es algo en lo que pueda pensar mientras bebe. Bueno, si es algo de lo que pueda hablarme, siéntase libre de decírmelo. Tigre se quedó mirando a Rurik al escuchar tan inesperadas palabras y sonrió. Pensé sobre esto hace un tiempo, pero ¿por qué decidiste seguirme en aquella ocasión? Rurik sonrió de forma pretenciosa. ¿Acaso está nervioso? Tigre asintió, con todo su cuerpo. Rurik respondió después de tomar un gran trago. Es una historia vergonzosa, así que tal vez necesite tomar un poco más. Mejor dicho, necesito relajarme más. Rurik continuó hablando alegre mientras le daba un mordisco a su queso. Antes de conocerlo, yo era el arquero número 1 en Lake Meritz con un récord de 270 metros. Nunca había conocido a alguien en todo Sted que pudiera disparar más lejos. Incluso en la capital real de Silesia, el límite al que la mayoría podría disparar llegaba a los 300 metros. Rurik continuó hablando con palabras presuntuosas. En el continente, se decía que el alcance máximo de una arco era de aproximadamente 250 metros. Un arquero promedio ni siquiera podía alcanzar los 100 metros. Pero usted, aún en esa situación, bueno, normalmente ni siquiera sería capaz de usar la mitad de sus habilidades. Aún así, usó un arco tan terrible y apuntó con precisión a la pierna de una persona corriendo sobre las rampas, y eso que es 5 años menor que yo. En ese momento varias cosas en mi interior fueron destrozadas. Pero al final, me salvó la vida. Era una historia de cuando Tigre era prisionero de Ellen. Uno podría pensar que era una historia antigua debido a la forma en que Tigre y Rurik la recordaban mientras bebían. Me pareció alguien interesante cuando hablé con usted. Gracias por eso. Al escuchar un cumplido tan forzado, Tigre le agradeció obedientemente. Aunque ambos habían estado bebiendo, aún era algo vergonzoso. Por cierto, ¿qué es lo que le preocupa? Rurik regresó al tema anterior después de ordenar su tercer trago. Aunque su aliento estaba impregnado con el olor del alcohol, observó con sinceridad a Tigre. Supongo que te lo preguntaré seriamente, los soldados de Sted me están siguiendo. Pero en verdad está bien. Siendo honesto, es una pregunta difícil. Aunque su tono era serio, Tigre estaba sin palabras. Lo demostraba al jugar con su cabello. Cada noche, observó el cielo. El cielo despejado aquí es diferente al cielo despejado de Alsace. Cuando recuerdo el cielo nocturno que vi en Lake Meritz, siento que fue hace mucho. Tigre estaba lejos de su ciudad natal, continuando una batalla en una planicie fría durante el invierno. Todos deberían estar cansados física y mentalmente. Aunque él los comandaba, si no fuera para combatir, hubieran dejado todo de lado y se habrían ido a casa. Tigre se cuestionó a sí mismo de nuevo cuando Aram le dijo su deseo de descansar en el pueblo. Esas dudas no podían ser resueltas por él en Olim, y es por eso que habló con Rurik. Ya que él era un soldado. Aunque en días como este actuaba como su escolta, seguía siendo uno de los miles de soldados que comandaba en batalla. Básicamente, Rurik se esforzaba diariamente y no era muy diferente a los demás. Tigre quería mirar a los soldados ese día. Quería escuchar sus opiniones e invitarlos a hablar sin limitaciones. Lo piensa demasiado. Rurik descartó las preocupaciones de Tigre. La predecesora de Vanadisama tan solo estuvo por 2 cortos años. Cualquiera que durara en el puesto más de 5 años es considerada como alguien que duró mucho tiempo. En Lake Meritz, siempre seguimos cualquier expedición que la Vanadis decida hacer. Mientras los soldados tengan comida y un salario, su moral no decaerá. ¿Y qué hay de un ataque enemigo? Tan solo necesitamos seguir a Vanadisama. Batranzán dijo que la gente de Alsace tenía miedo de pelear, les falta el coraje y la voluntad para hacerlo. Sin embargo, pelean por su líder. En otras palabras, ellos pelean porque creen en usted. Ya veo, con que así son las cosas. Tigre terminó su bebida de un solo trago y dejó escapar un gran respiro. Se siente aún mejor después de lo que dije. Sí, gracias. Si el número de soldados cambiaba, así es, si los soldados de Bruñe superaran a los de Sted, su batalla en Alsace habría sido diferente. Naturalmente, Ellen y Lim comandaban a los soldados de Sted mientras Augre comandaba a los de Bruñe. Muchos se habían reunido. Aún así, Tigre era el general. Había muchas cosas que necesitaba saber y aprender. Era necesario que aprendiera sobre otros lugares aparte de Bruñe y Alsace para ganar su confianza. No necesita preocuparse. Estamos bien como estamos ahora. Por cierto, Rurik bajó el tono de su voz inesperadamente. Lord Tigre Burmud. Hay una cosa más que me gustaría preguntarle. ¿Qué es? Tigre había perdido su concentración al momento de sentirse aliviado. Comenzó a beber su cerveza mientras le indicaba a Rurik que continuara. Entre Lady Limlisa y la señorita Teita, ¿a quién elegiría? Tigre escupió un poco de su cerveza. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Es uno de los temas candentes. Parece que la primavera por fin llegó para esa fría mujer. Discúlpeme, eso fue grosero. Debe ser el alcohol. Así es como nos ven. Aunque no se había dado cuenta,
Tigre estaba mirando hacia abajo y estaba un poco agitado, y le pregunto cuidadosamente. Honestamente no lo sé. Sin embargo, Limlisa, como asistente de Banadisama, nunca ha estado cerca de otro hombre. Es por eso que los rumores sobre usted fueron tan rápidos. Y el de Teita no necesita explicación. Aunque Rurik lo dijo como si no le importara, en sus ojos se demostraba claramente su interés. Parece que los demás están haciendo apuestas. ¿Escogerá a Limlisa? O tal vez elegirá a Teita. De hecho, ya que usted es un noble, algunos sugieren que tal vez elija a ambas. Tigre sintió un dolor de cabeza y comenzó a rascarse la cabeza. No podía permitirse pensar en esas cosas mientras lidiaba con Thenardier y Ganelan. Además, de acuerdo a su contrato, tanto él como Alsace le pertenecían a Ellen, aun si era un contrato verbal. Por el momento, Ellen no había hecho ninguna declaración. Aunque era algo ambiguo, su relación no podía permanecer así por siempre. Aún así, cuando pensaba en ello su relación estaba lejos de ser amorosa. Por cierto, si logramos salvar a Alsace, ¿qué es lo que hará? Mientras Tigre intentaba pensar en una respuesta para su inesperada pregunta, la cual le había bloqueado todas sus salidas. Decidió responder mejor esa. Yo regresaré a Leitmeritz, aunque no puedo decir qué sucederá después. Respondió sin pensarlo. Aunque Tigre sabía que era popular con las mujeres, Rurik se impresionó al escucharlo responder sin contemplaciones. Oh, como pensé, Tigre-san, Rurik. De repente se escuchó una voz desde fuera de la ventana. Aram y los demás caminaban hacia ellos con una sonrisa en su rostro y llevando kebab con miel o pan con mermelada en sus manos. Parece que se están divirtiendo. Tigre asintió mientras reía. Aram introdujo su rostro por la ventana. Oh, repollo. ¿Puedo probarlo? Entonces, ¿qué te parece darme un poco de esa carne que llevas? Es paloma. Es bastante dura. Aram le pasó el kebab a Tigre mientras tomaba un poco de repollo. Rurik lo miró con amargura. No deberías aprovecharte tanto de Lord Tigre Burmud. Ya no es más un prisionero. Era verdad que ya no era un prisionero de guerra, pero ya que había recibido la carne de paloma, Tigre permaneció en silencio. Era cierto que era dura, pero tenía un sabor fuerte. Está delicioso. ¿Dónde lo venden? Le mostraré. Por cierto, Tigre-san, después de comer irán al palacio. Palacio. El rostro de Tigre se puso tenso. Del otro lado, Rurik parecía interesado. Hay un cartel de Yarilo por lo que deben adorarlo aquí. No hay muchas personas, y las chicas no son tan hermosas, pero es barato. Yarilo era una diosa tanto en Bruñe como Sted que representaba las buenas cosechas y la lujuria. Si había un cartel en el pueblo significaba que habría un lugar así. Serán capaces de salir del pueblo en una hora. Tigre lo dijo al ver la hora. Si es una hora, podremos hacerlo. Rurik respondió. Parecía que en verdad quería ir. Bueno, ¿qué debería hacer? Tigre sabía el propósito de los burdeles. Incluso había uno en la ciudad de Celesta donde estaba su casa. También los había visto en los campos de Dinant, invitando a los soldados. Sin embargo, Tigre y Ellen habían dado órdenes estrictas de que las prostitutas no debían ser vistas cerca de los soldados del ejército del Meteoro Plateado. En lugar de decir que era debido a que eran fastidiosas, tenían miedo de que pudieran esparcir enfermedades, deteriorar la moral, o ser espías extranjeras. Así que, Tigre-san, ¿qué piensa hacer? Aram le preguntó, haciendo que Tigre se alarmara. No, estoy bien. Los soldados detrás de Aram comenzaron a murmurar. ¿Ves? Te lo dije. Tigre-san ya se ve con familia. Es cierto. Él siempre puede ver a Teita. Además, nuestra segunda al mando nunca se enoja con él. El día antes de ayer, no, tal vez antes de ese, ella estaba tirando del cabello de Tigre cuando estaba dormido. Ciertamente, le habían tirado del cabello, pero los rostros furiosos de Teita y Lim aparecieron en su mente. También lo hizo el rostro de Ellen. No podía imaginárselo bien. En lugar de imaginársela regañándolo, imaginó a Ellen viéndolo fijamente con una expresión malhumorada. Sus brillantes ojos carmesíes superaban a los rubíes de más alta clase. Se imaginó a Teita con lágrimas en sus ojos almendrados mientras se quejaba con él. Y con respecto a Lim, aunque su rostro y comportamiento eran tranquilos, sus ojos demostraban su sorpresa, ira, frustración y disgusto. Todos quieren pasar el resto de su descanso así. Jugando con su cabello, Tigre dejó salir un gran suspiro mientras miraba a los soldados de Sted. Aunque no diré tanto como Lim lo haría, debo admitir que esto podría llevar a un disturbio de disciplina militar. Aram y los otros se miraban entre sí. Ignorando su reacción, Tigre continuó hablando. Ahora, parece que me quedaré solo, así que regresaré al punto de reunión. Rurik, te encargo que los cuides. Y diré esto de nuevo. No vayan a causar problemas. Además, luego no se arrepientan por cómo gastaron el dinero que tanto les costó ganar. Y por último, seguirán con sus labores y no se lo dirán a nadie cuando regresemos, ¿entendieron? Aram y los demás se despidieron de Tigre despreocupadamente.
Las palabras de Tigre llevaban su permiso de forma implícita. Cuando les dijo que no se arrepintieran de cómo gastaron su dinero, les estaba sugiriendo que buscaran a una mujer sana. Ya que Tigre no tenía ganas de acompañarlos, dejó a Rurik a su cargo, sin embargo. También era cierto que quería estar solo para pensar sobre lo que Rurik le dijo cuando le habló de sus problemas. Tigre cabalgaba solo a través de la pradera al fin del día. El cielo estaba cubierto con nubes grises sumergiendo la tierra en las sombras. Repentinamente recordó su conversación con Rurik y los demás, y dejó escapar un gran suspiro. Tigre era un joven de 16 años. No era que le faltara el interés por las mujeres. Sin embargo, como Lord de Alsace, su deseo de ir de cacería era mayor, y, justo ahora, no tenía el tiempo para pensar en esas cosas. Es cierto. No soy tan lujurioso. Desde que había conocido al marqués Grest, Tigre había estado pensando en muchas cosas. Aunque no se lo había dicho a nadie. Más que algo factible era más como un deseo. ¿Qué podría hacer con la tiranía del duque Ganelan y Thenardier? No era algo por lo que un simple aristócrata como Tigre debía preocuparse, pero no podía evitar pensar que su batalla con ellos era inevitable. Esa clase de pensamientos se arraigaron en su corazón desde la primera vez que escuchó los rumores en el campamento de Dinant. Si el rey se recupera, podría resolver el asunto para entonces. Aún así, el rencor del duque Thenardier seguiría allí. Aunque era un asunto que solo debía recaer sobre él, era un problema ya que estaba amenazando a todo el pueblo de Alsace. Sin embargo, los pensamientos de Tigre se detuvieron ahí. Después de conocer a Helen, su visión del mundo se extendió más allá de Alsace. Aunque sabía que sus conocimientos los había aprendido de Lim, no podía solucionar todo de un golpe. Incluso si tenía una vaga idea de lo que podría sucederle en el futuro, ese era el límite de sus capacidades. El frío viento sopló sobre Tigre, haciéndolo volver a sus sentidos. Pronto llegaré al río. Aunque estaba cabalgando a través de los matorrales, podía ver frente a él con claridad. Sin embargo, ya que el cielo se había oscurecido, debía tener cuidado. A tan solo unos metros del río, comenzó a detenerse como precaución. El sonido de agua. Aunque no podía ver con claridad desde los arbustos, sabía que algo o alguien estaban cerca. Sería genial que fuera un pequeño animal en busca de agua. Mientras pensaba eso, escuchó el sonido del agua mezclarse con el sonido del viento. El ruido de algo aleteando llegó a sus oídos, algo estaba volando. Mientras intentaba tomar el arco en su silla, un objeto negro se acercó volando frente a él. Era del tamaño de un cachorro. Tigre lo atrapó con ambas manos y lo miró fijamente. Aunque parecía ser de color negro en la oscuridad, tenía escamas verdes, un color que le resultaba familiar. Tenía cuernos detrás de su cabeza y alas parecidas a la de un murciélago en su espalda. Era un dragón, un pequeño dragón cachorro, y era la fuente del extraño sonido que había escuchado hace un momento, el sonido del vuelo de un dragón. ¿Tú, qué haces aquí? Para tranquilizar a su caballo, Tigre cubrió al dragón. Parecía ser el dragón mascota de Helen, pero no debía estar en un lugar así. Sin duda eres un dragón diferente. Eres bastante manso, ¿no es así? Me pregunto si todos los dragones bebés son así. Tigre sujetó a la criatura en su mano. Aunque tenía ojos afilados y lo miraba como si lo estuviera evaluando, no mostraba signos de agresividad. Luni-chan. La voz de una mujer se escuchó desde algún lugar. En ese momento, el pequeño dragón agitó sus alas con fuerza, sus ojos estaban abiertos por el miedo. Cuando lo soltó por un momento, el pequeño dragón brincó a la espalda de Tigre y puso sus patas en su cabeza, como si escondiera su cuerpo. Al oír eso, una sombra apareció, sacudiendo los arbustos cercanos. Luni-cha era una mujer. Era más alta que Tigre, tenía el cabello rubio y sus ojos eran de color esmeralda. Cuando sus ojos vieron a Tigre, se abrieron por la sorpresa. Estaba jadeando y no podía hablar. Tigre la observó sorprendido, sin poder moverse. No llevaba ni una sola prenda, exponiendo su cuerpo húmedo y desnudo, a Tigre. Tenía unos hombros delicados, un amplio busto, cintura delgada, y unas largas y delgadas piernas. Después de pasar 10 segundos en silencio, el cerebro de Tigre se las arregló para decir unas palabras. Ropa. Sin embargo, sus pensamientos no eran normales. Como si hubiera reaccionado a la voz de Tigre, el pequeño dragón comenzó a sacudirse. La mujer, que también reaccionó a sus palabras, comenzó a moverse. Luni-chan. La mujer pisó con fuerza el piso, persiguiendo al dragón para que no escapara. Se movió como si no hubiera notado a Tigre y tropezó después de su cuarto paso. Con su balance roto, Tigre movió sus brazos por reflejo para atraparla y cayó abrazándola. Tal vez debido al frío del agua del río, su cuerpo lo hizo sentir cálido. Podía sentir claramente su suave piel y un par de voluptuosos montículos. Aunque su espalda estaba sobre el suelo, difícilmente podía sentirlo. Con la mayoría de su conciencia siendo arrebatada, no podía pensar en nada más. A pesar de que ambos estaban prácticamente congelados, Tigre intentó mover su mano de alguna manera.
Sus dedos tocaron la brillante piel de sus caderas, un fascinante sonido llegó a oídos de Tigre. Sin embargo, eso había removido la tensión. Ella finalmente se levantó, gotas de agua caían desde su cabello sobre su clavícula, reuniéndose en el valle entre sus pechos. Su hermoso y desnudo cuerpo apartaba su mirada del cielo nocturno. Aunque él quería darle su ropa para que se cubriera, era imposible en su posición actual. Incapaz de hacer algo, cerró sus ojos y se cubrió el rostro con una mano. Oh Dios, mis disculpas. Su gentil voz se escuchó desde arriba, era imposible para él no escucharla. Cuando pensó que quería que se fuera, escuchó una voz a la distancia. ¿Sophie? Ya que está oscuro, será difícil encontrar a Looney. La voz se cortó mientras los pasos se acercaban. Los instintos de Tigre presintieron un peligro inminente. Mientras Tigre pensaba en escapar de inmediato, la mujer aún estaba encima de él. Aunque pensó que sería capaz de escapar si la empujaba a un lado, no podía reunir nada de fuerzas. Oh. Al escuchar la voz llenarse de ira, Tigre comenzó a sentirse perdido. No fue reprendido o golpeado. Pero aún así, su voz y mirada estaban llenas de ira. Tigre sintió que lo mejor hubiera sido ser golpeado, ya que nunca había sentido algo tan hiriente. En la tienda del general se encontraban 5 personas: Tigre, Ellen, Lim, Data y Sophie. Tigre se sentó en una silla, rodeado por las demás. Pensó en llamar a Augre también. Pero, el modesto vizconde estaba cansado y se había retirado a descansar temprano. Aunque Tigre no quería hacer que se esforzara, pensó que había fallado esta vez al dejarlo partir antes. Su entrenamiento no ha sido suficiente. Lim lo miró hacia abajo con una expresión y mirada llenas de ira. Ellen, aunque no tan enojada como Lim, también lo miró molesta y sorprendida. Morirás en el campo de batalla si no puedes responder con rapidez a las sorpresas. ¿Qué hubieras hecho si te atacara una hermosa asesina? ¿Acaso no acabarías muerto? Tigre-sama. Teita había traído aperitivos para todos. Mientras servía el vino, Teita miró a Tigre con lástima. Su tono demostraba con claridad su estado mental. Era algo difícil. Es un placer conocerlo, Lord Tigre Burmud. Soy una de las 7 Vanadis, Sophie Obertas, la portadora de la Taima no Fuko 1. Puede llamarme Sophie. Ignorando la atmósfera, Sophie se presentó con una amable sonrisa, como si fuera una diosa de mitos antiguos. Su cuerpo estaba envuelto por un vestido verde, su rubio cabello, ahora seco, se mecía con suavidad. Varias joyas decoraban su cuerpo acentuando su belleza como una flor. De las 4 mujeres presentes, solo ella, la víctima de hecho, le habló con un tono y expresión amable. Era un poco extraño. Estaba sujetando a Looney con sus delgados brazos. El pequeño dragón de escamas verdes tenía sus extremidades colgando y no aleteaba en absoluto. Permanecía inmóvil como un muñeco, se había cansado de intentar escapar. Sin duda alguna esta persona es una Vanadis. Un Overier of Evil Retreat, barrera maldita de rechazo. Aunque en un sentido diferente a Ellen y Ludmira, también era una mujer hermosa. Su porte era intimidante y permanecía tranquila frente a Tigre, a pesar de haber sido vista desnuda. Tigre se inclinó y sonrió de forma despreocupada para tranquilizarse. Me llamo Tigre Burmud Born. Me disculpo por mi comportamiento de hace un momento. Oh cielos, debería darte las gracias. Intentaste sostenerme cuando caí. Me sentiré mal si lo dice así. Fue la primera vez que un hombre me sujetó tan cerca, estaba muy sorprendida. Sin duda fue un inolvidable primer encuentro. La Vanadis dejó escapar una pequeña risa, que sacudió su rubio cabello. Al ver que su mirada estaba enfocada a su cintura en lugar de su cuerpo, Tigre sintió que estaban sospechando de él. Así que, ¿por qué viniste hasta aquí? Con un tono de voz digno de su cabello plateado, Ellen le preguntó con un tono brusco. ¿No lo sabes? Tigre le preguntó sorprendido a Ellen. Ella estaba tomando un baño en el río. Aunque pensó que su conversación había terminado, pero parece que se había equivocado. Parece que él volvió una hora antes. Aunque Ellen tenía curiosidad sobre el motivo por qué Sophie apareció tan de repente, estaba feliz de volver a verla. Me sorprendió que te llevaras a Looney. En serio, no pensé que Tigre volvería tan pronto, así que te di tiempo para que tomaras un baño y te limpiaras el sudor mientras esperábamos que regresara. Pero nunca pensé que esto pasaría. Las palabras de Ellen no dejaban que Tigre hablara, aunque la ira en sus palabras había disminuido. Por Dios, yo también te amo a Looney-chan. Al percatarse de que se había tranquilizado, Sophie inclinó su cabeza y miró a Ellen. La última vez que se vieron fue en la capital real de Sted, Silesia. Ellen le pidió un favor y a cambio le prometió que podría jugar con Looney. Sophie amaba a los dragones, en especial a ese pequeño de rostro aterrador. Entiendo. Podrás jugar con Looney. Aunque no entendía qué era lo que estaba pasando, Tigre sentía una enorme simpatía por el dragón que estaba siendo abrazado. Looney observaba a Teita con un extraño interés. Vine aquí por asuntos oficiales de nuestro país. Su Majestad se está impacientando por tu ausencia, y ha escuchado una interesante historia sobre Bruñe.
Así que me envió como mensajera. Mensajera. Sucedió unos días después de que nos reunimos, probablemente 10 días después. Ellen suspiró al escuchar a Sofía hablar. Impaciente, en serio. Pero en verdad es algo que tú deberías estar haciendo. Bueno, es inevitable. Sofía dirigió su mirada hacia el báculo en su mano. El misterioso báculo tenía varios anillos colgando del pilar dorado. Misad 2 serviría más que Arifal, ¿no es así? Tigre reconoció la palabra con que llamó a su báculo, Subiralt. Es cierto, sería diferente si enviaran a Ellen o Ludmira como mensajeras. El báculo de Sofía parecía tener un potencial menos agresivo que cualquier otra Viralt. Parecía más un artefacto sagrado que un arma. Tigre. Te lo diré una vez, pero si le haces algo a Sofía, te podría lastimar en serio. Aunque sería doloroso ser cortado con una espada, sería mucho más doloroso que tus huesos sean destrozados. Tigre regresó a sus sentidos al escuchar la voz molesta de Ellen. Debido a cómo lo veía, era difícil para él responderle. Por Dios, Ellen, eres muy celosa. Es la primera vez que te veo actuar así. Ellen hizo una rabieta al escuchar cómo Sofía jugaba con ella. ¿Celosa? Por supuesto que no. Tigre te estaba viendo de mala manera. Ni siquiera tú te sentirías bien sobre eso. 2 Light Flower, flor de luz, flor luminosa resplandeciente. Luz floral, etc. Colocando su índice sobre su boca, Sofía continuó hablando con calma. Es cierto, ya me ha visto por completo. Lim había permanecido en silencio hasta entonces, bebiendo vino. Teita tuvo que limpiar un poco del vino que Lim escupió por la sorpresa. La expresión de Ellen era difícil de entender. Tigre simplemente se inclinó arrepentido. No hay que preocuparnos tanto. Después de todo, fui yo quien tropezó. Simplemente fue la primera vez que estuve tan cerca de un hombre. Sofía-sama. Si fuera posible, podríamos continuar con nuestros asuntos. Mientras interrumpía a Sofía, la expresión de Lim demostraba cómo intentaba soportar un dolor de cabeza. Al final, Tigre y Ellen se las ingeniaron para volver al tema. Sofía. Parece que recibiste un mensaje del Palacio Real. Por lo que estoy preocupado, ya que supongo que te enviaron para decirle a Ellen que no interfiera en los asuntos de Bruñe. Cuando Tigre habló, Sofía bajó su mirada y lo miró. Es correcto. Aunque me duela decirlo, parece que la conversación no terminó bien. ¿Qué quieres decir? El rey de Bruñe, su majestad se encuentra enfermo, por lo que no pudo recibirme. Aunque hablamos con el primer ministro Badwin, parece que el mayor problema es tu posición. Posición. Tigre ladeó su cabeza. Ellen fue quien reaccionó. Fui contratada por Tigre. Esto no debería ser relevante para el reino de Sted. Aunque oficialmente sea verdad, ellos dijeron, la Vanadis quiere conquistar nuestro territorio. Sofía rió y Ellen se encogió de hombros mientras sonreía amargamente. Habían escuchado que había pedido el territorio de Tigre como pago. Después de eso, había un mensaje concerniente a Lord Tigre Burmud. Sin parar ni un segundo, Sofía habló con precisión. Debido a su rebelión, se le han retirado sus derechos como ciudadano de Bruñe, su título y su nombre de familia. Alsace será gobernado directamente por el rey. Una vez que la revuelta se tranquilice, un magistrado será enviado desde la capital real. Rebelión. Llevándose una mano a la frente, Tigre dijo profundamente. Aunque ya había pensado que pasaría, su corazón se sintió pesado al escuchar que ahora era verdad, aún así, se sentía aliviado de que fuera solo él a quien acusaban y no a sus subordinados. Lord Tigre Burmud. Un día vendrá un mensajero del Palacio Real. En lugar de mí, no te lo dijo Lord Masas. Ah. Tigre involuntariamente murmuró un sonido. Lim y Teita miraron a Sofía expectantes. ¿Conoces a Lord Masas? No, ¿cómo fue que lo conociste? Cielos, no te lo dijo. Sofía lo miró con una sonrisa. Lo conocí en la capital real de Nice. Me dijo que le entregaría sus tropas a Lord Tigre Burmud en cuanto regresara a su territorio. Aunque estaba pensando venir a ver a Ellen junto a él, decidí venir antes ya que estábamos cerca. Él debería llegar mañana por la tarde. Después de cenar y terminar con la reunión, Tigre estaba sentado dándole mantenimiento a su arco. Sofía se había retirado después de decirle a Batran, quien estaba sentado al lado de Tigre, que Masas estaba bien. Ignorando la diferencia entre su estatus de noble y plebeyo, Batran y Masas se conocían desde antes de que Tigre naciera. Al escuchar que se encontraba sano, el viejo hombre estaba más feliz que Tigre. Cuando terminó de darle mantenimiento a su arco, Tigre notó que lo estaba mirando mientras se levantaba. ¿Le sucede algo, joven amo? No, no es nada. Tan solo me gustaría tomar un poco de aire. Ya que está haciendo mucho frío no podrías venir, ¿verdad? Tigre impidió que el anciano se levantara con una broma. Debería regresar pronto. No quisiera que nuestro general atrapara un resfriado. Lo tendré en cuenta. Tigre salió de la tienda mientras se despedía de Batran. De igual forma se despidió de los soldados que lo vieron y comenzó a caminar sin un rumbo exacto. Sus pies lo llevaron lejos del área.
El frío viento de invierno y la luz de las estrellas bañaba a Tigre. Masas estaba a salvo. Eran buenas noticias, pero después de llegar tan lejos, Tigre no se podía sentir en verdad feliz. Soy un traidor, murmuró. Cuando terminó de hablar, sintió como su cuerpo se estremecía desde su interior. Los demás pensaban que se había alzado en armas contra el reino de Bruñe. No, no solo él sino todos los que lo apoyaban. Ahora no puedo perder. Apretó sus dientes y cerró su puño con fuerza. El ejército de Thénardier había quemado y devastado su ciudad natal y atacó a las personas que apreciaba. Aunque los había forzado a una tarea tan irrazonable, ellos lo habían seguido y apoyado. Tigre lo hacía para protegerlos. No podía pensar de forma negativa. Observando la oscuridad, confirmó su propia determinación. ¿Quién soy? De repente, algo cubrió sus ojos al mismo tiempo que sentía una gran calidez en sus oídos. Algo suave tocó la espalda de Tigre, aunque por reflejo él terminó alejándose. La dulce fragancia de una mujer llegó a su nariz, junto a una suave voz. Sofie. Aunque se habían conocido ayer y no hablaron mucho, reconoció de inmediato su tranquila y agradable voz. Después de apartar su mano del rostro de Tigre se alejó de él. Tigre se dio la vuelta y sonrió con gentileza. Sofía Obertas estaba parada frente a él sujetando su báculo dorado con una mano. En verdad fue tan fácil descubrirlo. Podrías decirlo así, pero solo hay 4 mujeres aquí, e ignorando al resto, tu voz es bastante hermosa. Mientras respondía, Tigre no podía evitar tener cuidado con la vanadiz en el fondo de su mente. No había ningún rastro. A pesar de que llevaba un vestido, Tigre no escuchó ningún sonido del mismo arrastrando. Sin pensar en un combate, ella, además, era una vanadis. ¡Oh cielos, me halagues! Sofía palmeó gentilmente la cabeza de Tigre con una sonrisa. Aunque él solía hacérselo a Teita, Tigre se sintió avergonzado al ser él a quien se lo hacían. Aún así, el sentimiento de su mano, la amabilidad y calidez, se sintieron bien. Aunque, Sofía no se detuvo después de 2 o 3 ocasiones. Siguió haciéndolo más de 30 veces. ¿Cómo se esperaría de ella? ¿Por qué estás aquí? Quería hablar un poco contigo. Sofía respondió sinceramente a su pregunta. Había visto a Tigre salir de su tienda y lo siguió en secreto. No lo hubiera hecho si el general no hubiera salido solo. En lugar de regañarlo, Sofía habló con un tono como si estuviera sermoneando a un niño. Tigre intentó remover su mano, pero ella no se dio cuenta. Sofía continuó, acariciando el cabello de Tigre mientras se la veía con incomodidad y vergüenza. Así que, ¿de qué querías hablar conmigo? El sonido de su báculo resonó en el aire mientras ella observaba el cielo estrellado. ¿Qué significa Helen para ti? ¿Por qué me preguntas eso tan repentinamente? Tigre hubiera querido decirle eso, pero se tragó sus palabras. Sofía dejó de mirar el cielo y observó a Tigre con seriedad, su sonrisa había desaparecido. Sus ojos color esmeralda mostraban una gran determinación, el aura que emanaba de ella no parecía permitir las decepciones. No. Tigre se relajó de inmediato. No necesito pensarlo. Tan solo debo responderle con honestidad. Para mí, Helen es mi benefactora, y si se me permitiera ser tan imprudente, mi compañera de armas. Compañera de armas. Los brillantes ojos de Sofía lo seguían observando. Su báculo se sacudió y comenzó a brillar de color dorado, como si estuviera dispersando la oscuridad. Tigre asintió al pensar que era una reacción natural. Si le preguntara a alguien de Sted, ellos considerarían a Tigre el prisionero de guerra de Helen. Llamar a una vanadis compañera sería más que una insolencia. Sin embargo, él había luchado al lado de Helen. Además también habían usado un poder sobrenatural. ¿Te desagrada Helen? Desagradar. Tigre estaba desconcertado por la inesperada pregunta. Sofía continuó hablando. Eres prisionero de Helen. Helen me prestó a sus soldados. Después de darle una respuesta rápida, Tigre se encogió de hombros, con desconcierto brotando de sus ojos. Helen me llama Tigre. Y yo la llamo Helen. No suelo llamar con sobrenombres a las personas que me desagradan. Al escuchar las palabras de Tigre, Sofía sonrió brillantemente. Su sonrisa era iluminada. Por la luz de su báculo era una sonrisa lo suficientemente cautivadora como para que alguien se enamorara de ella. Parece que en verdad la quieres. Me siento aliviada. ¿Cómo lo sabes? No puedo decir que lo sé. Tan solo lo creo. Tu rostro vi, y tus palabras escuché. Tigre pensó que lo que dijo era alguna plegaria que una sacerdotisa sintoísta Seis o una Maiko dirían. Ella había visto a través de él y comenzó a reír. He visto cómo te miran Helen y Lim. Escuche cómo tu sirvienta y los soldados hablan de ti. Lord Masas Rodan también me habló de ti. Tenía mucha información en la que. Seis sintoísmo, corriente religiosa, Shinto podría traducirse como el camino de los dioses, una de las primeras religiones mayoritarias que adoptó el país, que condiciona sus respuestas ante la naturaleza, existencia, muerte, vida, organización social, ideología política, festividades y estética.
que pretende definir las características distintivas de la cultura japonesa frente a las de China y Occidente. Basarme, pero, al final, tu expresión, tu voz y tu comportamiento me han permitido poner mi fe en ti. En verdad aprecias a Ellen. Sin decir una palabra, su rubio cabello y vestido verde se mecieron mientras caminaba frente a él. Incluso en usted te has convertido en el centro de atención. Se preguntan por qué Ellen se asoció contigo, dicen cosas como, ¿quién rayos es ese tigre Burmudborn?, entre otras. Su sonrisa había desaparecido. A una distancia de menos de 3 pasos de Tigre, Sophie se detuvo. Era una distancia bastante favorable para usar su báculo. El rumor más común es que Ellen se enamoró de ti a primera vista. Y eso, tampoco, es imposible. Los soldados nunca se habían movilizado por un conde de un país vecino ni involucrado en una guerra civil. También peleaste con Mira. Sería imposible que no fuera un gran asunto, ¿no crees? Tigre desvió su mirada involuntariamente hacia el arco negro en sus manos. Él no comprendía el gran poder que tenía su arco. Aún así, algo más salió de la boca de Tigre. Lo que hiciste cuando estabas bañándote fue una prueba. Esa vez tan solo me tropecé. Tigre en verdad sentía que la mujer que sonreía con su cabeza inclinada lo estaba probando, pero parece que se había equivocado. Aún así, eso no está bien. Dijiste que Ellen era una compañera de armas, pero las personas que están cerca pueden verlo de forma diferente. La mitad los ve como compañeros, y la otra mitad te ve más como una mascota. ¿Qué será mejor, ser considerado un prisionero de guerra o una mascota? En ese momento, Tigre estaba más preocupado por otra cosa. Si nos hubiéramos enamorado, habrías detenido a Ellen. Sofía sintió lentamente. Así es. Aun si es una vanadis, pienso en Ellen como una importante amiga. Así que, es un gran problema. Como aristócrata, incluso entre tus amigos, no separas los negocios de los asuntos personales. Al escuchar su explicación, la imagen de Ludmira apareció en la mente de Tigre. Sus territorios compartían fronteras y ella estaba en malos términos con Ellen. Aunque Tigre no tenía la mejor de las relaciones con algunos nobles de los territorios vecinos Alsace, no había conflictos entre sus intereses. Ellen no debería hacer todo basado en sus emociones. Si fuera necesario, la habría llevado de vuelta a la fuerza. Habría hecho lo mismo si hubiera pensado que tú también habías atado tu futuro fuertemente a Ellen, ya que eso también sería un problema. Los anillos de su báculo hicieron un sonido seco al ser alzado frente a Tigre, pero rápidamente fue retirado. Sophie se inclinó frente a Tigre, con sus manos en la espalda. Por ahora, confiaré en ti. Y dejaré a Ellen bajo tu cuidado. Entiendo. Tigre asintió con fuerza. Aunque ya te lo dije, Ellen es mi benefactora, mi compañera de armas. Definitivamente la protegeré. Ellen era mucho más habilidosa cabalgando y con la espada, además tenía a Arifal. Por lo que sonaba presuntuoso que él dijera que la protegería. Pero aún así, eso era lo que Tigre pensaba. Él había sido salvado por la amabilidad de Ellen y las personas de su territorio. Aun cuando se habían enfrentado como enemigos, los días que pasaron desde que se conocieron en Dinant aumentaron su determinación. Muchas gracias. Aunque simples, las palabras de Sophie estaban llenas de emociones. Después de que ambos regresaran a la tienda, Tigre se fue a dormir de inmediato al sentirse aliviado de sus preocupaciones. Sin embargo, Sophie no lo hizo. Ella se cubrió con una sábana y se sentó fuera, esperando que el tiempo pasara. La noche avanzó, y varios de los soldados se habían dormido. Sophie y Ellen se escabulleron de la tienda de las mujeres. Lejos de la vista de los soldados, ambas caminaron tranquilamente, considerando el riesgo de ser escuchadas. No pensé que nos veríamos en un lugar así. Aunque no había luna ni estrellas en el cielo, el sat de Sophie irradiaba un resplandor dorado. El frío viento de la noche era inhibido por Arifal desde la cintura de Ellen. Lo mismo digo. Si no hubiera conocido a Lord Massas, habría regresado a usted esta misma noche. ¿Por qué viniste? Aunque viniste a verme, eso no te libra de toda sospecha. Ellen la miró con curiosidad. Si pensaba en la posición de Sophie como mensajera de Sted, era muy peligroso que se encontrara con ella hoy. Hay varios motivos. Quería hablar con Lord Tigre Burmud, con quien tú dijiste abiertamente tener asuntos amorosos. También estaba preocupada por ti y si habías preparado una ruta de escape. No recuerdo haber hablado sobre asuntos amorosos con Tigre. Ellen dio una respuesta afilada. Sophie sonrió por la sorpresa y se rió. Sujetó a Ellen y comenzó a sacudir su cabello plateado. Él es muy lindo. Se parece un poco a Luni-chan. Tú nunca halagues a las personas. Ellen se libró de los brazos de Sophie y la miró. Sus hombros se sacudían mientras reía. Cuando Sophie alzó la mirada, tenía una expresión seria. La siguiente conversación era el motivo real por el que habían salido del campamento. Elisabetta parece tener una gran relación con los duques Thenardier y Ganelan. Sus ojos carmesíes brillaron con fuerza. Elisabetta era otra vanadis. Le desagradaba mucho. A Ellen y no la consideraba digna.
No puedo decirte mucho sobre Valentina, pero ya que su territorio es el más lejano de Bruñe, no creo que tenga una relación tan cercana con ellos. Olga está desaparecida. Desaparecida. Dejó una carta y salió de viaje con su viral. Ellen se quedó con la boca abierta, incapaz de decir algo por un momento. Valentina y Olga eran vanadis, sin embargo, Ellen solo las había visto una o dos veces por lo que no estaba familiarizada con sus personalidades. Su Viralta ha abandonado a Olga. Sofía simplemente se encogió de hombros, dando a entender que todo era posible. No podemos saber qué es lo que piensan las Viral. También está el asunto de Sasa. Sofía sacudió su cabeza, meciendo su rubio cabello, mientras él fruncía el ceño. Hay nuevas noticias de Sasa. No hay cambios, al menos desde que vine de Sted. Los ojos de Ellen se encogieron. Sasa Alexandra también era una vanadis, y podría considerársele como la compañera y mejor amiga de Ellen. Una enfermedad afectaba su cuerpo, incluso desde antes que se conocieran. Pero aún así, Ellen nunca había derrotado a Sasa con la espada. Sasa no querría que te preocuparas por ella. Es cierto que no puede ser curada, pero dudo que ella quisiera que algo así te detuviera. Sofía le habló a Ellen con delicadeza. Al darse cuenta, Ellen inclinó su cabeza asintiendo. Por el momento, deberías concentrarte en Elisabetta. El territorio de Elisabetta estaba lejos de Lake Meritz. Aunque era improbable que pudiera ocurrir un problema similar al que tuvieron con Ludmira, era mejor ser precavidos. Además, lo siento. No pude encontrar nada al respecto de los dragones que el duque Thenardier usó. No necesitas averiguarlo de inmediato. Tómate tu tiempo. Gracias. Me alegro de que mi visita no fuera en vano. Fui capaz de conocer a ese hombre. ¿Qué tanto te interesa? Sofía se encogió un poco mientras reía. Balanceaba su báculo mientras una dorada luz emanaba desde la punta. Ya te lo dije, con esta situación, sería desastroso, aún así no pasan demasiado tiempo juntos. En lugar de que se le escaparan las palabras, parecía que ella había tomado un gran respiro. Ellen comenzó a negar sus acusaciones mientras volteaba su cabeza, pero no podía encontrar qué decir, estaba renuente a negarlo. Por lo que cambió el tema. Así que, ¿qué piensas de Tigre ahora que lo conociste? Que es un joven adorable. Aunque serio, es honesto. Eso lo sé. Ellen murmuró en su mente. Es inevitable. Se conocieron apenas hace mediodía. No, aún así ella había oído hablar de él antes de venir aquí. De hecho, había pasado una hora desde que Tigre y Sofía habían hablado. Ah, pero. Sofía continuó hablando. Aunque tiene una apariencia sólida, no puedo encontrar nada particularmente de valor en él. No entiendo por qué decidiste ayudarlo, así que estoy un poco intrigada. No había escuchado eso desde hace un tiempo. Aunque la vanadis de cabello rubio expresaba su interés en muchas cosas, rara vez hablaba de ello. Que lo mencionara a propósito, significaba que tenía un gran interés en ello. La última vez que Ellen la escuchó decir eso fue cuando hablaron sobre Looney. Bueno, te lo diré ahora. Ese chico es mío. Después de todo, si era amor. Tenemos un contrato. Si es un simple contrato, entonces no te importará prestármelo por un tiempo. Por supuesto, me aseguraré de devolvértelo, y lo bañaré bien si llegó a ensuciarlo un poco. Al pensar en su forma de ser, Ellen observó a Sophie sorprendida. No te acerques a Tigre mientras estés aquí. Sería muy peligroso. Dijo esas bromistas palabras con seriedad mientras ambas hablaban de él como si fuera un simple objeto. Por primera vez en un largo tiempo, Tigre fue capaz de recibir la mañana de forma tranquila. Basándose en su victoria sobre el marqués Grest y las palabras de Sophie, Masas llegaría hoy. Estoy preocupado sobre guiar a los soldados. La audiencia no salió bien. Si ese es el caso, ¿qué debería hacer? El rey sabía de la situación, y, ahora, todos los caminos exceptuando el de la guerra habían desaparecido. Aún así, era bueno que Masas estuviera a salvo. Era un amigo cercano de su padre y un ayudante confiable que cuidó de él de muchas maneras. Su rol no podía ser reemplazado por Teita, Batran, Ellen o Lim. Tigre se cambió y salió de la tienda para lavarse la cara. ¿Qué? Aunque era de mañana el campamento estaba en silencio, y el ambiente se sentía agitado. Mientras se acercaba a la tienda de Ellen, vio a Batran correr desde la distancia. Al encontrar a Tigre, Batran relajó su tenso y preocupado rostro. Corrió hacia Tigre, sin aliento, tomó un respiro profundo antes de hablar. Joven amo, el enemigo se encuentra en posición hacia el oeste, a alrededor de 500 metros de distancia. El enemigo. Su tranquila mañana había sido perturbada desde temprano. Los soldados, después de un rápido desayuno, se apresuraron hacia el campo. Dentro de la tienda de Tigre había 4 personas: Tigre, Ellen, Lim y Augre. Ellen pensó llamar a Sophie pero no lo hizo. Después de todo, ella era una extranjera. No son los mismos. Son el ejército de Nevad. El vizconde Augre confirmó el reporte de los exploradores con una expresión sombría. Quisiera confirmar algo. ¿En qué se diferencian los caballeros de Bruñe del resto de los soldados?
Al ver la tensa expresión de Augre, Ellen inclinó su cabeza con curiosidad. Los caballeros de Bruña han pasado un entrenamiento. Después de refrescar su garganta con vino, Augre continuó con su explicación. Los caballeros están bien entrenados en artes y cultura militar. Sus artes militares están enfocadas en la espada, lanza, y habilidades ecuestres. Su cultura se basa en el espíritu del caballero, lectura y escritura, estrategia, y heráldica 7. Una vez al año, son puestos bajo una prueba para medir sus habilidades en la capital real, y aquellos que pasan la prueba se convierten en caballeros. Después de tomar un gran respiro, la expresión de Augre se hizo más intensa. Los caballeros de Nevar que están tras nosotros son liderados por Roland, el caballero negro quien se dice es el más fuerte de Bruñe. Tigre reaccionó por primera vez. Comprendía por qué Augre actuaba así. Yo también he escuchado sobre Roland. 7. Disciplina que describe, estudia y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas. Un sonido de admiración salió de los labios de Ellen. Sus brillantes ojos carmesíes destellaron de interés. Incluso Tigre ha escuchado de él en su pueblo campesino. Su fuerza suena interesante. Roland tomó la prueba y se convirtió en caballero a los 13 años. Aunque sus habilidades culturales eran apropiadas para su edad, sus habilidades militares sobrepasaban todas las expectativas. Aunque había muchos otros que aspiraban al título, y todos tenían grandes influencias, Roland se enfrentó a todos y resultó victorioso. Un joven de 13 años derrotó a muchos caballeros experimentados. Eso provocó una amarga reacción en Ellen y Ludmira. Parece demasiado increíble. Es verdad. El tono de Augre hizo imposible no creerlo. Después de llegar a la cima, Roland no ha sido derrotado. Emergió victorioso en los juegos auspiciados por el reino por 3 años consecutivos, y siempre derrota a sus enemigos cuando está en el campo de batalla. Su Majestad estaba muy complacido con él. Y lo recomendó para ser líder de los caballeros de Nevar. Ese mismo año, le entregó la espada sagrada del reino, Durandal. En ese momento, Augre frunció el ceño, y su cuerpo estaba temblando. La fortaleza de los caballeros de Nevar se encuentra en la zona más importante de la frontera oeste donde Bruñe tiene fronteras con Sachstein y Asbarre. Las disputas por la frontera nunca terminan ahí. Augre asintió con fuerza ante la pregunta de Lim. Está acostumbrado a batallas con fuerzas que superan a los 10.000 soldados, así que todos sus soldados están acostumbrados a la guerra. Roland ha liderado a los caballeros de Nevar en esas batallas por muchos años. Ya veo. Al final, Ellen se veía seria. En un lugar donde uno se dedicaba a pelear todos los días, el líder no sería alguien mediocre. ¿Pero por qué están aquí? Tigre preguntó. Los caballeros del reino le juran lealtad a su majestad. Juran por su honor ante los dioses. Y básicamente solo aceptan órdenes del rey. Es difícil de creer que el rey diera esta orden. Parece que el duque Thenardier o Ganelan se las arreglaron para movilizarlos de alguna manera. Eso no importa. Preparémonos para pelear contra los que vienen tras nosotros. No podemos estar solo vigilándolos, dijo Ellen. Augre se inclinó en agradecimiento. Un mensajero fue enviado para las negociaciones pero fue rechazado una hora después. Su respuesta fue, no hablaremos con el enemigo. Solo aceptaremos su rendición. Y, si deciden rendirse, tiren sus armas. Así que debemos rendirnos si queremos hablar. Eso es algo nuevo. Ellen estaba sorprendida por la actitud del general enemigo. Sus ojos carmesíes estaban llenos de ansias por luchar. Una sonrisa apareció en su boca, y el aire de los alrededores comenzó a silbar, como si la espada Arifal reaccionara a su voluntad. Por otro lado, Tigre, Augre y Lin tenían expresiones como si sufrieran una jaqueca. Se miraron entre sí, no era el momento para hablar de eso. Envíen un mensajero de mi parte. Tigre eligió a 2 soldados de Alsace y los envió con los caballeros. Si no podía negociar, aún así podrían ser capaces de llegar a un consenso. Tan solo, estaban consiguiendo tiempo para que Masas llegara. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Fueron echados sin recibir una sola palabra. Ni siquiera nos escucharon. Le reportaron a Tigre. Los 4 terminaron su reunión. Ellen y Lim salieron de la tienda para alistar al ejército de Sted. En ese momento, el hijo de Augre, Gerard, entró. ¿Se encuentran bien, conde Born, padre? Después de que el vizconde asintiera, varios hombres llegaron junto a Gerard, eran nobles de Bruñe que cooperaban con el vizconde Augre. Conde Born, ¿podría explicarnos la situación? Quien parecía ser el mayor entre los hombres dio un paso. Parecía estar a mediados de sus 40, su gran cuerpo estaba cubierto por ropas ligeras y un manto de piel. Él, también. Era un vizconde, al igual que Augre. Nuestros enemigos eran los duques Thenardier y Ganelan. Entonces, ¿por qué están los caballeros de la espada tras nosotros? Tigre pensó si decirles que había sido declarado un rebelde, sin embargo, antes de que Tigre abriera la boca, el vizconde Augre rió y respondió. Parece que vieron al ejército de Sted y pensaron que estábamos planeando una rebelión. Parece que no nos escucharan a menos que nos rindamos.
Los hombres se sorprendieron. Entonces necesitamos tirar nuestras armas para poder hablar. Los caballeros de Nevar son liderados por Roland. No tenemos oportunidad de ganar. Ellos son caballeros. Son diferentes al duque Thenardier, seguramente entenderán si les dices que estás protegiéndote. Si tiramos nuestras armas, nos escucharán. Seguramente entenderán nuestra posición si les explicamos de la crueldad de Sir Thenardier. Una persona habló, probablemente para seguir el hilo de la conversación. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? ¿Crees que los soldados de Sted dejarán sus armas? Tigre le preguntó con un tono indiferente. Sin importar con quién nos unamos, la sangre de Bruñe será derramada. Tigre leyó sus pensamientos. Primero el ejército de Sted. Ahora quieren apoyarse en los caballeros de Nevar. Tigre no sabía lo que pensaban. Aunque el ejército de Sted estaba ayudando a Tigre y Augre a proteger sus territorios, no era solo por ellos. También se estaban protegiendo del duque Thenardier y buscaban personas en quien pudieran confiar y que los protegerían. Si lo desean, pueden abandonar el campo de batalla. Podrían cruzar el río a través del norte o el bosque al sur. No me importa. Podrán tirar sus armas y hablar con los caballeros de Nevar. Sin embargo, Tigre continuó con un tono más fuerte. No creo que los caballeros de Nevar los protejan del duque Thenardier. Si nos rendimos, el ejército de Sted regresará a su territorio y los caballeros de Nevar regresarán al oeste para proteger la frontera de Bruñe. No, pero eso. Tigre dio un paso hacia el hombre que intentaba hablar. La crueldad de los duques Thenardier y Ganelan no comenzó hace poco. Pero los caballeros llegaron hoy. Alguien en Bruñe los ha denunciado. Pero los caballeros solo siguen órdenes de su majestad. Sinceramente, es por eso que pusimos nuestras esperanzas en el ejército de Sted. Al escuchar al hombre hablar, Augre avanzó para tranquilizar la situación. Tigre se dio cuenta de que estaba perdiendo la paciencia y dio un paso atrás para dejar que Augre tomara su lugar. Su temor hacia los caballeros de Nevar es justificado, sin embargo, solo puedo pensar que esto se debe a los planes del duque Thenardier. Usándolos, puede manipular los movimientos del ejército de Sted. En serio, Thenardier es un enemigo muy problemático. Tigre y Augre no estaban hablando con un tono molesto, tan solo estaban estableciendo los hechos. Los hombres se pusieron pálidos, incapaces de responderles. En una hora, el ejército del meteoro plateado terminó de alinearse en el centro de las planicies Orange. Para el momento, no había ninguna señal de que fueran a contenerse.